Bienvenidos a la séptima clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos viendo un tema muy bien conocido que yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado desde nuestra adolescencia, ya que tiene que ver con las infecciones bacterianas de transmisión sexual. Obviamente mencionaremos solo superficialmente algunas microorganismos o patógenos que pueden ocasionar este tipo de infecciones. Sin embargo, nos enfocaremos en lo que son las infecciones por las bacterias. Así es que vamos a dar inicio a esta séptima clase de infecciones bacterianas por transmisión sexual. Y bueno, también estas infecciones las podemos conocer como infecciones en el tracto genital. No vamos a mencionar ya las infecciones en vías urinarias. Ustedes pueden buscar en esta lista de clases las infecciones en vías urinarias. Así es que aquí nos vamos a enfocar más en las infecciones en el tracto genital, que son infecciones por transmisión sexual. Podemos aquí mencionar algunas partes del tracto genital que son las más importantes, lo que es la uretra, la vulva y lo que es la vagina. Parte muy importante, ya que aquí es donde puede afectar más las infecciones en vías de transmisión sexual, y todo lo que es el tejido cervical o cérvico-uterino. Sin embargo, algunas infecciones pueden llegar a migrar un poquito más hacia el interior, como son las trompas de falopio. En muy pocos casos pueden llegar hasta los ovarios, pero sí puede llegar a afectar hasta estos lugares. Sin embargo, aunque no es parte del tracto genital, es importante algunas complicaciones y sobre todo por los tipos de actividad sexual, pues también tenemos que mencionar lo que es el ano y el recto, ya que por el sexo anal puede llegar a ocasionar algunas complicaciones o algunas manifestaciones en esta parte. En la parte del tracto genital masculino, pues tenemos lo que es en sí pues el pene, que está dividido en diferentes partes, el glande, que es la parte más exterior, y que por ahí tenemos lo que es la uretra, que son de las partes más afectadas. Recordando también que tenemos el prepucio, que recubre el pene y el glande, y que es muy importante porque en algunas infecciones puede, por mala higiene, pues puede llegar a presentar alguna enfermedad. Bueno, ahora tenemos la lista de la microbiota del tracto genital, eh, como es en las mujeres sanas y en los hombres. Entonces, en las mujeres, pues podemos tener, por ejemplo, lo que son los lactobacillus, los streptococcus, Corynebacterium, Gardnerella, que es una de las bacterias que pueden llegar a ser oportunistas, como es Gardnerella vaginalis. Tenemos Staphylococcus, sobre todo lo que es Epidermidis. Sin embargo, también tenemos algunas de las enterobacterias, como es la Escherichia, Klebsiella y Proteus. De las micoplasmas, tenemos sobre todo Mycoplasma hominis y Aureaplasma, y algunas otras bacterias anaeróbicas gram positivas, que son anaeróbicas estrictas, como lo son los Peptococcus, Peptostreptococcus. También tenemos a Clostridium, entre otras bacterias, y también tenemos, por ejemplo, algunos bacilos gram negativos, anaeróbicos estrictos, como lo son bacteroides y Prebotella. En los hombres, aunque quizá no es tan común hablar de la microbiota, sobre todo, por ejemplo, esta es una gráfica de las bacterias que se han encontrado en el semen de los hombres. En su gran mayoría también tenemos lactobacillus, el 25%. Tenemos otras como lo es Gilicia, Prebotella, Gardnerella, Corynebacterium, y algunos otros géneros como lo es Campylobacter, Peptoniphyllus, Pseudomonas, Staphylococcus y algunos Streptococcus. Tenemos una tabla donde veremos las infecciones más comunes en el tracto genital, y ahí me faltó escribir también de transmisión sexual.
Algunas de ellas pues ya son bien conocidas, son más comunes que otras. Aquí tenemos lo que son las enfermedades más comunes, los agentes que tenemos desde virus, como lo es el virus del papiloma humano. Sin embargo, también tenemos lo que son las vaginitis, ocasionadas por ejemplo tricomonas vaginales, que es un poco más común, Candida albicans, que no necesariamente es por infección de transmisión sexual, y lo que son las uretritis o cervicitis, como lo es la gonorrea, Clamidia trachomatis y Ureplasma ureolyticum. Tenemos otras infecciones por virus también, como lo son los herpes genitales, y sobre todo una de las más conocidas, que es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Algunas no tan comunes, pero que sí es importante revisarlas, como la enfermedad del linfogranuloma venéreo, que lo produce Clamidia trachomatis con diferentes serovariaciones y que pueden provocar diferentes manifestaciones clínicas. Tenemos el granuloma inguinal, que es ocasionado por Klebsiella granulomatis, que también se puede conocer como la donovasis. Tenemos la sífilis, otra de las infecciones muy conocidas alrededor del siglo XVI, ya conocida y descrita, que es producida por la bacteria Treponema pallidum. Tenemos la enfermedad del chancroide, que es producida por Haemophilus ducreyi, y bueno, algunas otras enfermedades producidas por ectoparásitos y algunas otras bacterias que no es común, pero por lo mismo, por ejemplo, como menciona aquí, en homosexuales, ya que el tipo de actividad sexual es a través de sexo anal. Entonces, aquí se pueden tener complicaciones por bacterias o parásitos que normalmente ocasionan enfermedades en el tracto gastrointestinal. Tenemos aquí para mencionar lo que es la toma de muestra. Obviamente lo vamos a mencionar en este aspecto con las mujeres, porque esta herramienta que se llama espéculo solamente se utiliza en las mujeres para poder ayudar en abrir la vagina y poder introducir a través de este instrumento un hisopo y hacer la toma correcta y poder mandarla al laboratorio para su análisis. Por ejemplo, esta herramienta es muy utilizada para poder hacer lo que es el Papa Nicolau, ya que no solamente vamos a buscar lo que es la microscopía, alguna infección, sino que también se utiliza para lo que es estudiar otras enfermedades, como lo es el cáncer cervicouterino. Después de hacer la toma de muestras, se puede realizar la microscopía directa para poder revisar qué tipos de infección puede tener la mujer, que puede ser por tricomonas, un parásito, puede ser también por una levadura y observar lo que son las pseudohifas. Sin embargo, también podemos hacer directamente una tinción Gram para poder buscar algunas bacterias. Sin embargo, también en algunos casos se puede hacer cultivos para poder hacer la identificación correcta de la bacteria, aunque muchas de ellas no se pueden aislar por los cultivos tradicionales. Tenemos lo que es el agar saburot, solo para buscar el crecimiento de las levaduras. Sin embargo, también tenemos el Taller Martin, que es muy similar a lo que es el agar sangre, que está modificado, agregado con ciertas sustancias específicas para dar el crecimiento del gonococo. Y podemos utilizar también lo que es el agar sangre de una manera aeróbica, pero también anaeróbica, porque hay bacterias que hay que ponerle las condiciones adecuadas para poder hacer la identificación después de su crecimiento. En esta imagen nosotros podemos observar cómo se lleva a cabo la toma de muestra. El espéculo lo que va a hacer es poder alejar un poquito las paredes, abrir las paredes vaginales, para poder tomar de una manera correcta la muestra mediante un hisopo. Después de que se toma la muestra, el hisopo puede ir directamente a un portaobjeto para poder hacer tinción, y también se debe de poner en un medio de transporte Stuart o en solución salina fisiológica
para poder mandarlo al laboratorio y hacer sus cultivos o procedimientos adecuados. En el caso de los hombres, pues es un poquito diferente, simplemente a través de la uretra se puede introducir un hisopo en dado caso que los pacientes no tengan un exudado muy particular o en grandes cantidades. Cuando hay exudado y que simplemente sale del pene, pues obviamente ese exudado puede hacerse para tinción, para poder observarlo directo al microscopio, o también llegar o mandarlo al laboratorio y hacer los cultivos. En algunas ocasiones las lesiones son de manera exterior, entonces se hace un raspado con el hisopo y también mandarlo al laboratorio. Entonces vamos a hacer la revisión de las bacterias que normalmente ocasionan infecciones en transmisión sexual, muchas de ellas conocidas, algunas difíciles de seguir los estudios, las investigaciones, por su dificultad de poder aislarlos y poder sembrarlos en medios de cultivo, aún en cultivos celulares. La primera bacteria que vamos a mencionar pues es la Neisseria gonorrhoeae, que también es conocida como el gonococo. El género de Neisseria pues tiene dos especies patógenas, como lo es la Neisseria meningitidis, que en próximas clases lo vamos a mencionar, y la Neisseria gonorrhoeae, que es el caso de esta presentación. La Neisseria se encuentran en diplococos, donde se pueden observar aplanados los polos, lo que le puede dar la apariencia de una habichuela, o también conocida como un frijol, ya que hay distintos tipos de frijoles. Entonces, ahorita vamos a observar una imagen, pues da la característica de cómo se puede llegar a comparar con una habichuela. Aquí tenemos una tinción en directo, una tinción Gram, donde nosotros podemos observar dentro de un glóbulo blanco que ha fagocitado a la Neisseria, y nosotros podemos observar aquí los diplococos, que en algunos casos da la forma como si fuera de un frijol. Las características generales de esta bacteria es que no son móviles, no forman esporas, y la pared celular es típica de una bacteria gram negativo. Sin embargo, algo muy importante mencionar es que la membrana de los lipopolisacáridos pues tienen algunas variaciones en comparación con otras gram negativas. Requieren de un ambiente aeróbico con pequeñas concentraciones de dióxido de carbono. Normalmente estas no se aíslan o no se ponen a incubar de una manera tradicional. Se pueden tener frascos donde se pueden agregar el dióxido de carbono al 5%, que es lo común que se le puede poner a esta bacteria. Sin embargo, también podemos tener medios de enriquecimiento para un crecimiento óptimo. Todas las Neisserias son características en que son oxidasas positivas, y también la catalasa, con algunas excepciones, pero que no son de estas bacterias que son patógenas. Algo muy importante a mencionar es que el gonococo es de lento crecimiento, así es que podemos llegar a tener resultados después de 48 hasta 72 horas. Este patógeno crece muy bien en agar chocolate u otros medios especializados, como es el Tiger Martin, ya que se le agrega también algunos antibióticos para evitar el crecimiento de la microbiota normal. Las colonias que se pueden observar en el agar chocolate son pequeñas, lisas, no se pigmentan, y en este caso pueden aparecer a partir de las 18 a 24 horas. Sin embargo, después de las 48 horas se observa mucho mejor el crecimiento y el tamaño de las colonias. Algo muy importante acerca de Neisseria gonorrhoeae es que en su estructura poseen numerosos pilis, sobre todo del tipo 4, que son similares a las del meningococo. Estos pilis obviamente los hemos estudiado en algunas otras bacterias, y lo que va a favorecer va a ser en la invasión, en la unión en las células epiteliales, sobre todo cervicales o genitales, para poder colonizar y ocasionar daños en estos lugares.
En la membrana exterior que tienen estas bacterias están compuestas por fosfolípidos y algo característico es que ellos tienen oligosacáridos con una gran variedad de proteínas extramembranales que estas en sus siglas en inglés son conocidas como OMPs. De las OMPs incluyen algunas proteínas llamadas porinas, como son la POR1BA y la porina 1BB, y también tienen otras proteínas de adherencia que también en sus siglas en inglés son conocidas como OPA. Estas proteínas y algunas de ellas están asociadas también a la invasión en las células epiteliales. Y la palabra OPA es una forma de decir que son proteínas asociadas a la opacidad. De hecho, esto es una característica en las colonias, podemos observarlas de una manera opacas. En cuanto a su epidemiología, la gonorrea sigue siendo pues, uno de los problemas más grandes de salud pública a nivel mundial. Y por ejemplo, aquí en México, una de las últimas estadísticas que se pudo encontrar, pues se tiene que en el reporte del 2017 hubo una incidencia de 4.73 personas infectadas por 100.000 habitantes. Y casi en el 2018, si no mal recuerdo, en la semana 46, 48, se registraron alrededor de 3.910 casos nuevos, donde los estados que más reportaron fueron Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Estado de México y Chiapas. Algo característico y algo importante a mencionar esto, por ejemplo, en un estudio de la incidencia es que desde 1987 al 2013 había bajado drásticamente la incidencia de la gonorrea aquí en México desde 21.27 casos por 100.000 habitantes hasta 1.37. Entonces a partir del 2013 empezó a aumentar hasta 2017 que hubo 4.73 casos por 100.000 habitantes. Y por ejemplo en Estados Unidos en el 2015 se registraron 395.000 nuevos casos, que fue un aumento del 13% en comparación con el año anterior. En Estados Unidos las mujeres y las edades más afectadas son alrededor de los 15 a los 19 años y en los hombres es de 20 a 24 años. Obviamente es donde se empieza ya la edad casi universitaria, en la adolescencia y que pues empieza a haber una actividad sexual en estas edades. La gonorrea se adquiere por contacto genital directo con una persona infectada. La mayor causa es por tener contacto con personas infectadas, pero que son asintomáticas. Muchos que no llegan a ser tratados se vuelven asintomáticos con el tiempo, sin embargo, eso no significa que han dejado la enfermedad o la infección y pueden seguir transmitiendo esta bacteria. Aunque algunos gonococos pueden llegar a sobrevivir en los inodoros, la transmisión no sexual es altamente rara, así es que gonorrea realmente es por una transmisión sexual. En cuanto a su patogénesis y lo que se ha podido describir acerca de cómo infecta Neisseria gonorrheae, se da por una invasión, que ya lo mencionamos, por los pilis y por las proteínas OPA, donde se pueden llegar a adherir y a reconocer lo que son los receptores CD46, CD66. Sin embargo, también se mencionan que se pueden llegar a adherir a las integrinas de las células epiteliales no ciliadas. Sin embargo, no solamente se quedan en este lugar, ellos también pueden llegar a migrar hasta los vasos sanguíneos, también puede ser por medio de la fagocitosis y evitar que sean destruidas dentro de los polimorfonucleares, y pueden llegar a migrar a través de la sangre y llegar a otros tejidos. Entonces aquí podemos volver a observar cómo los pilis pues son una de las estructuras que facilitan la invasión y la colonización en los tejidos y células epiteliales.
Una vez que se encuentra en las submucosas, tienden a sobrevivir a la respuesta innata y a la adaptativa. Y uno de estos mecanismos que se han propuesto y que se han observado, pues son por medio de los lipooligosacáridos, que estos tienen la capacidad de llegar a incorporar el ácido siálico, conocido como la sialilación, a su superficie, y esto va a ayudar a bloquear la unión de la proteína C3b, que es una proteína parte de lo que es el complemento y que ayuda a destruir y a matar algunas bacterias. El gonococo tiende a quedarse en el área local del genital, lo que va a ocasionar una inflamación y una lesión, lo que sin duda va a facilitar una transmisión venérea, es decir, cuando ya está la lesión, queda expuesta la bacteria y en una actividad sexual pues puede seguir o continuar transmitiendo a otra persona. Se produce un exudado purulento que se observa como algo pegajoso y que a través de eso también se puede mandar a analizar el exudado para sus cultivos. Aquí podemos observar las enfermedades que se pueden ocasionar tanto en mujeres como hombres. Sin embargo, no siempre se queda de una manera local. Obviamente ocasiona lesiones, algún tipo de úlceras prácticamente. Sin embargo, también puede producir lo que es la sepsis. En su mayoría son infecciones asintomáticas, pero que, como ya se ha mencionado, pueden seguir transmitiéndose. En los hombres, pues también hay una inflamación local que puede llegar hasta el epididymis y ocasionar ahí algunos problemas. Sin embargo, también puede llegar a ocasionar la sepsis o la bacteremia, migrar hacia los vasos sanguíneos y ocasionar otras enfermedades y producir, por ejemplo, como lo es una meningitis, una endocarditis o también la artritis. Entonces, algunas de las manifestaciones clínicas que tenemos de la gonorrea, pues la más común es la gonorrea genital. Sin embargo, otras lesiones locales que pueden llegar a ocasionar, por ejemplo, una gonorrea faríngea, obviamente en casos de sexo oral, puede ocasionar lo que es la cervical adenitis, absceso en las glándulas Bartolino y una conjuntivitis, sobre todo en el caso de los niños, cuando recién nacen en una mamá que está infectada por gonorrea, ellos al momento de nacer de una forma natural, pues se llegan a infectar también y el síntoma más común es una conjuntivitis. Puede haber lo que es la pelvis inflamada y obviamente, como ya se mencionó, una infección diseminada gonocóxica que puede ocasionar hasta una endocarditis o la meningitis, que son los casos más graves. Y aquí podemos observar lo que es la adenitis cervical, que es en la parte del cuello o hasta debajo del mentón, que va a ocasionar unas inflamaciones muy notorias. Y bueno, aquí podemos observar lo que es el absceso, la inflamación en las glándulas de Bartolino, sobre todo solamente en las mujeres. En esta parte de los labios exteriores tienen estas glándulas y es donde se puede llegar a tener la infección y la inflamación. Y como podemos observar en esta fotografía, aquí traté de buscar la menos que pudiera causar alguna impresión, donde tiene conjuntivitis, se ve un exudado que puede salir de los ojos de los niños. En cuanto al diagnóstico de Neisseria gonorrea, pues puede ser por tinción directa de un exudado y observar los diplococos gram negativos, y que pues esto es característico. Sin embargo, también se puede mandar a hacer los cultivos después de un exudado vaginal, poner en agar chocolate, y en esta imagen podemos observar que se le agregó el reactivo, por ejemplo uno de los más utilizados, el reactivo de Kovac, directamente en el cultivo, y que se deben de poner una coloración morada para decir que es oxidasa
positivo. Aquí tenemos la lista de algunas bacterias que también son similares a la Neisseria, como lo son Moraxella o Quingella, solo para observar las diferencias que hay entre ellas. Sin embargo, pues no hay muchas pruebas diferentes. La producción de algunas de las enzimas, casi la mayoría son negativas para esta bacteria. Sí llegan a producir ácido a través de la glucosa nada más. Y el crecimiento de algunos medios de cultivo específicos para Neisseria. El tratamiento normalmente se sigue utilizando el mismo tratamiento para tratar lo que es la clamidia. Y bueno, para lo que es la gonorrea se recomienda utilizar ceftriaxona en una sola inyección intramuscular, pero también es combinado con la citromicina o doxiciclina en dosis oral, que es para clamidia. Entonces estos dos tratamientos normalmente van juntos para poder tratar los dos tipos de enfermedades. Ahora vamos a pasar a hacer la descripción de Clamidia trachomatis, otra de las enfermedades quizá comunes dentro de las infecciones de transmisión sexual. Y en cuanto a generalidades de esta bacteria, bueno, los miembros del género Clamidia, algo muy importante es que son bacterias intracelulares obligatorias. Ellas carecen de peptidoglicanos en su pared celular, algo que lo hace totalmente diferente a la mayoría de las bacterias que hemos analizado. Por ende, de que son intracelulares obligatorias, pues no las podemos llegar a observar y a hacer crecer en medios de cultivo tradicionales. En algunos casos se batalla también para cultivos celulares, así es que directamente a veces se hacen las tinciones, sobre todo por inmunofluorescencia, para poder reconocer directamente a Clamidia trachomatis. Esta bacteria pues son células redondas, de hecho no es decir que son cocos ni son bacilos, y el tamaño depende mucho de su ciclo de vida, ya que ellas se comportan de una manera diferente. Su envoltura es típico de una bacteria gram negativo, por lo mismo, de hecho, de que carecen peptidoglicanos, casi podríamos decir que no tienen pared celular. Sin embargo, sí contienen una membrana exterior que contiene lipopolisacáridos y unas proteínas, las cuales son llamadas como MOMP. Estas proteínas se les dice en sus siglas en inglés que son proteínas de membrana exterior y que son las más comunes en toda su estructura. La Clamidia trachomatis, como ya se mencionó, son intracelulares obligatorias, y esto es sobre todo porque ellas necesitan de los aminoácidos que el hospedero le puede proporcionar, y sobre todo la energía generada por los metabolitos de las células eucariotas o células humanas, como lo es utilizar el ATP de las células humanas. Aquí tenemos algunas de las especies y 0 variaciones dentro de la Clamidia trachomatis. Por ejemplo, de las primeras variaciones que tenemos, normalmente van a infectar lo que es la conjuntiva y obviamente por lo que son los ojos, y producir la conjuntivitis, que una de sus mayores complicaciones pues es la ceguera. Tenemos otras variaciones que van desde la D hasta la K. El tropismo es en las células urogenitales. Estas sí pueden ser por medio de transmisión sexual, y una de sus complicaciones es la infertilidad. Sin embargo, también una enfermedad pélvica inflamatoria. Y de las más comunes, de las más conocidas, son las 0 variaciones L1 hasta la L3. Estas son también urogenitales. Sin embargo, por el tipo de actividad sexual, pues pueden llegar a la parte colorectal. Y algunas de las enfermedades que pueden provocar pues son úlceras, linfoadenopatías. Sin embargo, también lo que es el LGB, que son linfogranulomas venéreos. Tenemos otras que no vamos a revisar ahorita, sin embargo pueden ocasionar estas infecciones respiratorias. Aquí tenemos el ciclo de vida de lo que es Clamidia trachomatis, que llega a infectar las células
epiteliales de los genitales, va a introducirse por medio de un fagosoma, y dentro del fagosoma este se puede empezar a replicar por medio de fisión binaria, y de hecho los cuerpos que se van produciendo son característicos y que estos se pueden observar por diferentes tamaños. Y después de que ya están maduros y que están creciendo, pueden llegar a alisar lo que es el fagosoma y también la membrana plasmática para seguir infectando otras células vecinas. Y esto normalmente puede ser dentro de 48 horas después de la infección. Así es que podemos decir que tienen una reproducción rápida y que puede llegar a producir problemas después de 2 días de haberse infectado. En cuanto a la epidemiología, bueno, causa enfermedades en distintos sitios, como puede ser la conjuntivitis y en el tracto genital. Sobre todo, por ejemplo, la conjuntivitis también puede ser para niños al momento de nacer en una mamá que tiene la infección. En el mundo se han estimado alrededor de casi 100 millones de nuevos casos cada año, así es que es una enfermedad totalmente común a nivel mundial, un problema de salud pública. Y pues como ya se mencionó, en neonatos es común la conjuntivitis cuando tienen el contacto directo al nacer con las secreciones cervicales infectadas. Un tercio de hombres que tienen contacto directo con mujeres infectadas llegan a desarrollar, por ejemplo, la uretritis después de un periodo de 2 hasta 6 semanas de incubación. En cuanto a la patogénesis, las clamidias tienen tropismo por las células epiteliales columnares de la endocervix y del tracto genital superior en mujeres, y en ambos sexos, tanto en hombres como mujeres, puede llegar a infectar lo que es la uretra, el recto y también la conjuntiva. La unión se ha establecido, se cree que es por medio de las proteínas MOM, que son las proteínas mayores de la superficie externa, y posiblemente también por otras proteínas de la membrana exterior, muy similares a lo que son las estructuras como los pilis. Dependiendo de las variaciones, pues también hay un rango de otras células que puede llegar a infectar, como lo son los endotelios, el músculo liso, los linfocitos y también los macrófagos, que pueden llegar a proliferar en este tipo de células blancas. Se ha establecido o ya ha establecido el ciclo de replicación, pues el daño es provocado por una inflamación secundaria después de la liberación de las citocinas inflamatorios, como lo es la interleucina 8, que es producido por las células epiteliales. Esto va a permitir un infiltrado de las células polimorfonucleares, seguido de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Y bueno, cuando ya se encuentra todo este infiltrado, el problema va a ser que por medio de el mismo mecanismo de defensa y de respuesta inmunitaria, se van a formar agregados en la submucosa, lo que puede llegar a producir necrosis seguido de la fibrosis, y que empieza a morir el tejido en estos lugares. El diagnóstico en el laboratorio, pues normalmente se ha demostrado pues, que no se pueden aislar por cultivos tradicionales, difícilmente por cultivos celulares, así es que lo más recomendado que se llega a utilizar en los laboratorios o en los hospitales es por medio de la inmunofluorescencia directa, dirigido con anticuerpos que contienen un fluorocromo y que reconocen las estructuras de la clamidia, que eso lo podemos observar con la coloración directa en los microscopios. También pueden ser por medio de serología. Ya hay bastantes casas comerciales donde uno puede adquirir este tipo de reactivos y poder hacer la identificación de clamidia por medio de serología. Sin embargo, también se mencionan que hay
nuevas pruebas que son por amplificación de los ácidos nucleicos de clamidia, que son de las nuevas generaciones de biología molecular. En cuanto al tratamiento, pues se ha demostrado la susceptibilidad a los macrólidos y tetraciclinas. Sin embargo, acitromicina sigue siendo la preferida por utilizarse solo una dosis por vía oral para las infecciones que no son linfogranulomas venéreos. Y la doxiciclina es una alternativa para la enfermedad de un linfogranuloma venéreo. Pasaremos ahora a la revisión de Treponema pallidum, que es una bacteria totalmente diferente. Sería de las primeras bacterias que vamos a revisar, que no entran en la morfología de cocos ni de bacilos, que serían las espiroquetas. Treponema pallidum pues es una espiroqueta que tienen quizá un poquito de alargamiento en su estructura, que son más flexibles. Sin embargo, esto mismo le facilita en poder tener movimiento y poder llegar a migrar a otros lugares. Esta flexibilidad se lo da por la pared celular y cómo están unidos los peptidoglicanos. Sin embargo, también ellos contienen membranas exteriores muy similares a las membranas de otras bacterias gram negativo. Normalmente, Treponema pallidum se puede llegar a observar por medio de microscopía de campo oscuro. Sin embargo, se puede llegar a utilizar la inmunofluorescencia o técnicas histológicas con tinciones de plata. Esta bacteria es la causa de la sífilis, que fue conocida esta enfermedad desde el siglo XVI como llamada la gran viruela, por sus características similares que tenían con la enfermedad de la viruela. Esta bacteria es muy susceptible a cambios fisiológicos. De hecho, en lugares muy secos, fácilmente esta puede ser eliminada, y de hecho también es muy susceptible a una gran variedad de detergentes o desinfectantes. Tiene limitaciones en cuanto a su aislamiento en cultivos celulares, de hecho sí se puede aislar. Sin embargo, no sobrevive a diferentes generaciones, por lo cual se dificulta los subcultivos de esta bacteria. Son de crecimiento muy lento, hasta con 30 horas para una nueva generación. Por lo mismo, el tipo de complicaciones o de la aparición de la enfermedad pues tarda por su lento crecimiento y la incubación que requiere. Esta bacteria es exclusivo solamente de los humanos como patógenos. La mayoría de los casos es por contacto sexual directo con personas que tienen lesiones sifílicas, ya sea de manera primaria o secundaria. Por la cuestión de los tratamientos y de la aparición de los antibióticos, las infecciones por sífilis disminuyeron drásticamente por todos los programas de prevención de estas enfermedades. Sin embargo, en el siglo XXI prácticamente ha aumentado alrededor del 10% desde ese entonces. Y actualmente se llegan a estimar alrededor de 12 millones nuevos de casos anualmente en todo el mundo. En cuanto a la sífilis, pues es bien conocido que puede tener sus diferentes etapas, como lo es la sífilis primaria, en la cual se produce un chancro. Después, al crecimiento de este chancro y que puede llegar a provocar manifestaciones en otros lugares, pues se le conoce como sífilis secundaria. Tenemos la sífilis terciaria, que ya son complicaciones más graves, como son complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, también muy conocido como lo es la neurosífilis. Así es que en cuanto a su patogénesis, por lo mismo que se ha complicado poder hacer sus aislamientos en cultivos celulares, no se ha podido describir bien su mecanismo de infección, de invasión. Sin embargo, pues se consideran
varias proteínas como pueden ser adhesinas, que esto va a ayudar a unirse a la fibronectina y a elementos que son parte de la matriz extracelular, y lo cual también por su estructura, por la movilidad que tienen ellos, pues también le permite moverse hacia otros tejidos, obviamente llegar hasta el sistema nervioso central y cardiovascular. Entonces tenemos estas 4 manifestaciones clínicas, como la sífilis primaria, que es un chancro, una inflamación en los genitales; la sífilis secundaria, que esta puede migrar ya hacia otros lugares, en la mano, en los pies o hasta en las piernas; la sífilis latente, pues simplemente puede llegar a ser por un tratamiento que se le ha dado al paciente, pero a veces por no continuar con el tratamiento o no terminarlo, puede llegar a estar ahí latente y volver a llegar a producir la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, normalmente diríamos que el paso de una sífilis secundaria a terciaria, pues esta tarda un poquito más. Por lo mismo se dice que ese transcurso se le llama sífilis latente. Y ya la sífilis terciaria es cuando ya hay complicaciones en el sistema nervioso central y cardiovascular. En cuanto al diagnóstico, pues puede llegar a ser por microscopía, como ya observamos, por medio de microscopía de campo oscuro y de las otras tinciones que se pueden llegar a realizar, con inmunofluorescencia o de tinciones de plata. Sin embargo, una de las más comunes de las pruebas que se realizan son pruebas serológicas, lo que es el PDRL, que hasta estos son pedidos de manera obligatoria, por ejemplo aquí en México, antes de contraer matrimonio por el civil. El tratamiento para esta bacteria sigue siendo utilizado la penicilina, y este es para cualquier etapa de la sífilis. Treponema pallidum no ha adquirido la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, en caso de que las personas tengan la hipersensibilidad, alergia a la penicilina, pues se pueden utilizar lo que es la doxiciclina o las tetraciclinas. Pasaremos a Haemophilus ducreyi. Este género de hemófilos pues ya lo revisamos anteriormente en infecciones del tracto respiratorio. Sin embargo, pues tiene sus diferencias, pocamente estudiado por su dificultad también en aislarlo en medios de cultivo. Así es que pues el género de hemófilos son cocobacilos gram negativos y son pleomórficos. Algo que ya se sabe es que no son móviles, anaeróbicos facultativos, fermentan algunos carbohidratos y generalmente son catalasa y oxidasa positivo. Y otra de las características es que pueden reducir el nitrato hacia los nitritos. Si bien recordamos de hemófilos como género, pues ellos requieren ciertos cofactores específicos para su crecimiento. Sin embargo, a diferencia de las otras especies, Ducreyi solo requiere de lo que es el factor X, conocido como hematina. Los factores prácticamente de virulencia son los pilis, y esto, pues la epidemiología, el tipo de transmisión, pues es por contacto sexual, lo que va a producir la enfermedad del chancroide. Y en cuanto a epidemiología, los lugares más comunes, pues la enfermedad se ha encontrado más en África, en el sureste de Asia, en India y también en Latinoamérica. Es el agente causal, ya lo mencionamos, de la enfermedad llamada chancroide. En cuanto a su patogénesis y manifestaciones clínicas, la lesión típica es que tiende a ser una pápula en los genitales que se desarrolla en una úlcera dolorosa con márgenes muy bien marcados. Más adelante vamos a observar una imagen de cómo se da estas lesiones. Sin embargo, también puede haber lesiones satelitales que son por autoinfección, prácticamente que va a infectar a tejidos o células vecinas y se va a provocar lo que es una linfadenitis.
El periodo de incubación de esta bacteria es corto para producir la enfermedad, que puede variar desde 2 hasta 5 días. Entonces, en esta imagen podemos observar las infecciones, las lesiones, como lo observamos aquí detrás de lo que es el glande, y que tenemos bien marcadas las lesiones por Haemophilus ducreyi. Los factores de virulencia que se han propuesto y encontrado pues es por medio de pilis y algunas proteínas de la membrana exterior, como lo es esta que podemos observar aquí, que estas van a facilitar la unión en las células epiteliales. Sin embargo, también les da la resistencia a la muerte por las proteínas de complemento. El diagnóstico en el laboratorio es sumamente difícil en medios de cultivo, a pesar de que se puede llegar a dar crecimiento en agar chocolate, es muy lento y que puede llegar a ser opacado por otros microorganismos de la microbiota. Por ende, lo que se llega a hacer pues es el diagnóstico por medio de la clínica, el médico por las observaciones que puede hacer de las lesiones, y se da el diagnóstico y por ende se da lo que es el tratamiento, que normalmente se ha utilizado lo que es la acitromicina o la ceftriaxona. Otras alternativas son regímenes de múltiples dosis de ciprofloxacina o también de eritromicina. Y vamos a mencionar la última bacteria, aunque también es muy poco común esta infección, que es por Klebsiella granulomatis. Sin embargo, pues hay que tenerla en cuenta que hay regiones endémicas fuera de México que son más comunes en otros lugares. También conocida como granuloma inguinal, lo más conocido es donovanosis, que es una enfermedad ulcerativa genital causada por la bacteria de Klebsiella granulomatis, que es intracelular, y un bacilo gram negativo. Es una enfermedad muy rara en Estados Unidos, aquí en México también es raro, sin embargo es endémico en zonas como la India, Papúa Nueva Guinea, Australia Central, Brasil y Sudáfrica. Normalmente en hombres se llega a dar cuando no tienen la circuncisión y que tienen muy pobre higiene genital, entonces puede llegar a ser un factor principal para ocasionar estas infecciones. Esta bacteria se puede llegar a diseminar hacia los huesos y el hígado, y en mujeres está asociado a complicaciones durante el embarazo e infecciones cervicales. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues normalmente es por transmisión sexual directa, pero se ha llegado a documentar que esta infección o esta transmisión puede ser de manera no sexual, es decir, algunos lugares donde esté contaminado, así es que puede llegar a ocasionar una enfermedad. Sin embargo, el tipo de enfermedades que puede provocarse pues es una ulcerogranulomatosis, la hipertrófica verrugosa, puede llegar a ocasionar lugares necróticos y también esclerótica o cicatricial. El diagnóstico en el laboratorio es determinado también de manera clínica, por lo mismo que es intracelular, difícilmente se puede aislar en medios de cultivos tradicionales. Sin embargo, en los lugares donde están las lesiones se puede hacer tinción de Giemsa, Albright, y poder observar lo que son los cuerpos de Donovan. Sin embargo, aunque en algunos autores se menciona que por parte de la FDA no ha sido autorizado, se han hecho los intentos de que se pueda diagnosticar por medio de una PCR o biología molecular. Y como ya mencionamos o ya observamos lo que es la tinción Giemsa y poder observar los cocobacilos de Klebsiella granulomatis. Y el tratamiento pues se ha recomendado la doxiciclina tomada oralmente 2 veces al día por 3 semanas, y otras alternativas pueden llegar a ser la acitromicina, ciprofloxacina, eritromicina y la trimetoprim sulfametoxazol. Y solo tener en cuenta que la doxiciclina y ciprofloxacina están contraindicadas en mujeres embarazadas, así es que en estas mujeres y sobre todo también que estén lactando, estas se pueden tratar con la eritromicina.
Sin embargo, también se puede agregar algunos aminoglucósidos, como lo es la gentamicina. Y bueno, con esto concluimos esta presentación de las infecciones de transmisión sexual. Por último, mencionar pues, la prevención. Yo creo que, lo voy a decir así, todos deberíamos de conocerla, de cómo se puede prevenir la transmisión. Obviamente, el utilizar los preservativos, los condones, el tener solo una pareja sería lo ideal. Se ha demostrado las parejas que tienen múltiples parejas, es donde se puede transmitir fácilmente estas infecciones, y también se ha demostrado que por el homosexualismo pues también se puede llegar a transmitir de una manera más fácil, y sobre todo las complicaciones que son en la parte del ano y del recto. Así es que muchas gracias por su atención en esta presentación y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.